Damos gracias a Dios por su providencia. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos pudimos ir a Los Ángeles, California, a la conferencia de pastores que está en la iglesia Grace Community de John MacArthur. Hubo como 3,500 pastores allí, o bueno, unos cuantos no eran, ¿verdad? Pero líderes, ¿verdad? Pero pastores en esa conferencia. Dios enseña su fidelidad. Cuando tienes a 3,500 gente cantando himnos, wow, se veía se veía algo especial, ¿verdad? Y aquí cantando con la congregación los extrañé, aunque no fallé el domingo necesariamente, ¿verdad? Pero qué bonito venir y poder como quiera cantar con ustedes. Las voces de las ovejas se oyen más bonitas para mí que todo el coro hermoso que puede haber en otro lugar. Es los que Dios ha puesto aquí que me dan un gozo en mi corazón. Y estoy aquí privilegiado que Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. El pastor Cornelio y yo le damos gracias a Loma Alta por de hacer esto por hecho que pudimos ir a este evento. 2 horas de diferencia, tuvimos que ajustarnos el primer día que llegamos y luego ya venir para atrás otra vez y luego cambió el reloj otra vez y pero ahí andamos. Le damos gracias a Dios que pues hay mucho que meditar de lo que estuvimos viendo allá, pero ciertamente Dios preparó nuestros corazones y fue un aliento que necesitado y una unión que podemos tener, que especialmente que podemos venir a edificar al pueblo de Dios para la edificación de Dios. Aquí estamos en 1 Corintios capítulo 3, vamos a estar viendo versículos 1 al 9. Quiero ponerles en perspectiva unas cosas antes de comenzar este texto que tenemos esta mañana. Pablo aquí, primeramente, esta es la carta más grande y detallosa que se le escribe a una iglesia individual. Esta está siendo escrita, es la carta más larga que hay a una iglesia individual, específicamente a esta iglesia, a esta gente. No es una carta general, sino está hablándole a la iglesia. Y esta mañana Pablo está hablando a Loma Alta, Baptist Church, esta mañana, Iglesia Bautista Loma Alta. Entonces, para poder entender, ¿verdad?, lo que está pasando, dice, de tal manera que yo, hermanos, capítulo 3, esta palabra de hermanos es general y es un cariño. Pablo se está poniendo en el lugar como ellos, está dándoles cariño, amistad, soy como ustedes, somos hermanos. Y ya ves, cuando Pablo hace esto, quiere decir que va a regañar a alguien. ¿Verdad? Cuando vamos a hablar, a exhortar a alguien, hermano, sabes bien que te amo, ¿verdad? Y ahí viene a cierta noticia. Vemos aquí también que él está hablando a la congregación, está hablándole a los hermanos en la congregación, de todos madureces, ¿verdad? Los varones, las mujeres. Después aquí en esta carta vamos a ver lo que le toca a la mujer, lo que le toca al hombre, lo que le toca a toda la congregación. Pero claramente aquí está hablándole a la congregación, a los miembros de la iglesia, a aquellos que han sido regenerados, a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Le habla a esa gente. Esta mañana, si eres miembro y has puesto tu fe en Cristo Jesús, entonces está hablándonos a nosotros como el cuerpo, la membresía y a los que están en Cristo. Aquí estaban pasando muchas cosas diferentes en esta iglesia y por eso Pablo escribe 2 cartas largas sobre estos problemas. Si se acuerdan, había un problema de la división en la iglesia, ¿verdad? Comenzando en el capítulo 1 al 2. Tenemos que entender algo de lo que está haciendo Pablo aquí. Él está también confrontando. Nosotros no somos gente que nomás da el evangelio, sino como pastor, como líderes, ¿verdad? Aquellos que damos la palabra de Dios, la responsabilidad no nomás es tirar el evangelio, sino también
ponerlos a contables a lo que se está predicando. Eso es parte de lo que debemos de hacer. Eso es lo difícil. Mucha gente nomás quiere enseñar y predicar, pero lo difícil es estar entre las ovejas. Lo difícil es ayudar a las ovejas cuando cabecean y hay diferentes cosas que pasan, ¿verdad? Y Pablo aquí está haciendo lo bíblico, lo que nos habla también Santiago, lo que nos habla también Pedro, ¿verdad? Si hay un hermano que está en pecado, tú que eres maduro, que vayas y lo ayudes, ¿verdad? Entonces es la responsabilidad de los unos a los otros exhortar, ¿verdad? Y animar y todo lo que viene con el uno al otro. Entonces aquí Pablo nos está enseñando que él fue pastor aquí por unos años allí, y él les enseñó, y ahorita de pastor está ahí Apolos. Apolos es aquel gran pastor, aquel gran predicador, al cual Pablo dice que predicaba elegantemente, tenía una exposición tremenda, Apolos. Pablo aquí no viene a hablarle al pastor ni al liderazgo, porque dice, oye, ustedes saben la verdad, se les ha dado, no hay excusa. O sea, tuve yo aquí, está Apolos aquí, ¿por qué no están creciendo? ¿Por qué todavía están como bebitos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay crecimiento? Al contrario, hay división. Y esa división y esa falta de crecimiento, esa falta de madurez, está causando que el evangelio no esté prosperando en esta ciudad. Entonces todo eso estaba causando de que ellos no estaban dando el evangelio, no estaban siendo la luz que debían de ser, adentro y afuera de la congregación. Había un problema grave. Pero primeramente Pablo aquí, cuando dice él hermanos, y cuando les da esa ternura, y no les está diciendo están perdidos, sálganse de la iglesia, sino esta gente, lo que está pasando en esta ciudad. Vemos que Pablo entró a esta ciudad frágil, con temor, agotado y débil, y así Dios lo transformó y le dio una regeneración a ese pueblo usando a Pablo. Esta era una ciudad donde había orgías en el templo, había borracheras, había adulterio, había otros santos, otros ídolos que estaban ellos adorando. Una ciudad con mucha filosofía, mucha inteligencia del mundo, mucha sabiduría mundana. Era una ciudad en oscuridad, y Dios usó a este hombre, Pablo, débil, agotado, afligido, hasta con temor, temblor, para traer a cabo a una iglesia vibrante como era la iglesia de Corintios. Podemos decir que este es el ejemplo de la iglesia en la que no debemos de ser, pero aún así vemos que son hermanos en Cristo, y Pablo no les está diciendo que no son. En la iglesia había cosas que estaba pasando que Pablo después dice, estos están peor que los paganos, los mundanos. Las cosas que estaban pasando allí eran graves, y aún así Pablo dice, de manera que yo, hermanos. Lo que pasa es que después vemos Pablo escribir estas cartas en Romanos 6, en diferentes maneras, que nos enseña sobre su palabra. En Gálatas, en Efesios capítulo 1, nos enseña nuestra identidad en quién somos en Cristo. Pero esta iglesia estaba pasando una inmadurez y problemática y peligrosa. Estaban entrando falsos sectas igualmente. Había orgullo, división, celo. Pero Pablo, en su inmensa misericordia que Dios le dio, viene a ellos por amor y les dice, hermanos, de tal manera que yo, hermanos, les habla de esta forma. Porque Pablo sabe, y nosotros sabemos, que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es fácil. Le comentaba en la mañana que estoy leyendo un libro de mujeres impactantes, y nos vamos para atrás hasta los años 300.
Y lo que pasaba una mujer en el año 300 a lo que está pasando ahorita, oh, la tienen muy bien hecha, hermanos. Muy diferente. Pero hubo fidelidad. No importó la era y el tiempo, había mujeres fieles en Dios. Impactaron grandemente. Y hermanos, podemos decir que es un mundo de varones, de hombres, ¿verdad? Dice, hay hasta canciones que se escriben, ¿verdad? Es un mundo de hombres. Pero ¿dónde estaremos sin la mujer? ¿Verdad? Eso es lo que dice. Eso es lo que está haciendo, está dividiendo al hombre y a la mujer. Y hay división, hay conflicto, feminismo entra y todo eso. Pero la realidad es de que nosotros no somos llamados a que la circunstancia o la era que estamos viviendo nos impacte y nos dé excusas a no vivir como Dios nos llama a vivir. Ciertamente, este mundo es más fácil para un hombre, absolutamente. Es más fácil y ha sido fácil en la historia, más fácil que a la mujer. Pero lo que no ha sido fácil es para un hombre de Dios. Para un hombre de Dios ha sido más difícil que ninguna otra persona porque son los mártires que tenemos, son aquellos hombres fieles que son encarcelados por el Evangelio, se hacen pobres para que seamos ricos. Un hombre de Dios en esta era, en este mundo, es muy diferente que un hombre del mundo. Un hombre del mundo tiene la vida fácil o más fácil. No fácil, pero más fácil que la mujer. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, vamos a dejar un hombre y una mujer de Dios en esta era es difícil. En este mundo es difícil. Una mujer y un hombre de Dios vivir es difícil. Más difícil que el color de tu piel, que si eres hombre o mujer, si eres una persona de Dios que verdaderamente sigue a Cristo, es difícil vivir en este mundo. Y lo que pasa aquí es de que la vida cristiana es difícil en cualquier era porque Dios nos ha regenerado, nos ha cambiado por dentro, nos ha limpiado, nos ha hecho santos, que es la santidad, es ser separados del mundo, somos separados, Dios nos ha dado eso, pero afuera existe la humanidad y eso no nos quitó. Todavía tenemos esta carne, todavía somos humanos y la malicia del mundo, la malicia de la carne, la malicia de la humanidad permanece. Eso es ahí el problema. El problema de por qué la vida cristiana es difícil, porque no nomás está todo contra lo que es santo y bueno, porque a Cristo mismo no lo recibieron, a Cristo mismo dijo, si me vas a seguir, si vas a ser como yo, te van a perseguir y te van a odiar a ti también. Ya tienes eso en contra de ti, cristiano. Y todavía falta más, el Satanás. Ya hemos hecho estos estudios en la noche, ¿verdad?, de la vida espiritual. Ya hemos hablado de esto y sabemos las tres cosas que son nuestros enemigos. El diablo usa el mundo y la carne para dominarnos, para tratar de derrotarnos. Tenemos el mundo y la carne y el diablo con sus tentaciones. Todavía se hace más difícil vivir la vida cristiana. No es fácil. No es fácil, hermanos. El mundo nos da las tentaciones y cuando la carne es débil lo acepta. El diablo nos pone las tentaciones y las ideas y cuando la carne es débil lo aceptamos. El cristiano vive como esclavo en la carne cuando ya no es esclavo de la carne, porque es difícil. Pero si tú quieres redotar al mundo y al diablo, entonces disciplínate y mata a la carne. Mortificación de la carne. Simplemente cuando la carne muere, Dios vive. Y cuando la carne está sometida a la santidad de Dios, cuando la carne está muerta, las cosas del mundo no son aceptadas y las cosas del diablo las vemos y no las tomamos. La clave está en esta carne.
Esa es la clave. Y hay veces que vivimos todavía encadenados cuando hemos sido liberados. ¿Por qué estamos todavía en esclavitud de la carne cuando Cristo nos ha dado victoria sobre esto? Es ahí el problema y la dificultad de vivir la vida cristiana. Es difícil vivir la vida cristiana, pero no es imposible para Dios. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida victoriosa. Pero es más fácil decir que hacer. Y Pablo entendía eso. Por eso Pablo no venía cortando cabezas todavía. Y les dice, con todo el horror que estaba pasando en la iglesia, todavía les dice, hermanos. Nuestro diácono leyó un texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 13. Y la pregunta que se hace es: ¿a quién sirves o a quién sigues? ¿De quién eres? ¿De quién eres? Y lo que hace Pablo aquí en este texto es, está él diciéndole a la iglesia y recordándoles de quién son. Les está recordando que ustedes son del Rey Jesús, que ustedes están bajo la autoridad de nuestro Señor y Rey Jesús. Ya sirven a otro amo, ya no sirven al amo del pecado, al amo de la carne, al amo de este mundo. Ahora ustedes sirven a la autoridad de nuestro Señor Rey Jesucristo. Y les está recordando eso. Acuérdate a quién sirves, acuérdate de quién eres. Acuérdate. Es importante ver esto, hermanos, que Pablo después va a hablar de aquellos que quizás no son de Dios, ¿verdad? Pero ahorita está hablándole a la iglesia, aquellos que han puesto su fe, aquellos que son miembros de la iglesia, hijos de Dios, adoptados de Dios. Y lo que pasa, hermanos, que pasa algo maravilloso en la regeneración. Esta gente de Corintios, algún día vino Pablo y les dio el evangelio de Cristo Jesús, totalmente diciéndole: estás destituido de la gloria de Dios. Como leímos aquí, al más vil viniste a morir. ¿Por quién? El más vil. Creemos que somos los más viles cuando vinimos a ver la luz de la cruz. Muchas veces el problema y la división entre un creyente verdadero es de que vienen y no piensan que son los más viles de todos, sino levantan su cabeza y dicen: bueno, pues yo no soy tan malo como ese, pero Dios me salvó. Y la cosa para la regeneración que Cristo nos dio en el gran sermón de la montaña, que dice: bienaventurados los que pobres en ¿qué? En espíritu. Pobre en espíritu quiere decir bancarrota. Quiere decir que tú eres el más bueno de todo el mundo, que tú eres la Madre Teresa, que tú eres la persona que vemos que hizo más sacrificio por la gente, y lo tomamos en cuenta, que sacrificó una vida por niños huérfanos y todo lo que hizo. Pero sin Cristo Jesús, esa persona viene y tiene que ser bancarrota y pobre en espíritu. Es vil enseguida de la justicia de Dios. Veniste tú a ese tiempo, a esa realidad. Porque dice la palabra de Dios, Cristo mismo dice: no vas a poder entrar al reino de Dios si no eres pobre en espíritu y bancarrota. Y no vas a poder hacer los demás bienaventuranzas si no entras con la llave del pobre espíritu. Pablo predicó: están destituidos de la gloria de Dios. Toda tu sabiduría, de la filosofía de donde vienen, de los santos que ellos adoraban, de los dioses que tenían. Pablo vino y les dio el evangelio a este pueblo, y este pueblo en sus rodillas entró y fue una luz. Una iglesia se formó en una ciudad oscura. Entendieron que la justicia de ellos no era suficiente, que ellos no podían llegar a la justicia de Dios, y que Dios, en su inmensa misericordia, antes de la fundación del mundo, eligió que viniera aquel Salvador que está en Cristo Jesús.
que en el jardín, cuando por un hombre el pecado entró, Dios ya había predestinado al segundo Adán que vendrá para la salvación de la humanidad, de aquellos que Él escogió. Esa es la promesa y de donde comienza el Evangelio, hermanos. Porque a quien que le han puesto fe es ese que es profeciado, no es cualquier persona. En el feminismo y en el machismo venimos y fue Eva, mira lo que hizo Eva, pero Dios dice a Adán, tú te descuidaste. Y ponle, Eva cayó. Pero lo que hizo Eva no se compara con el instrumento que Dios hizo en otra mujer llamada María, que sobre ella vino y entró el Salvador del mundo. Amén. La mujer fue y levantada, exaltada una vez más, hermanos. Fiel. En una era donde ella tenía 14, 15 años, donde fue acusada ella de, dice que era una mujer piadosa, en un mundo alrededor, hermanos, donde era vil. Y no hizo excusas de que no, mira, yo soy mujer y yo tengo que trabajar. No, una mujer fiel de Dios. Y Dios la usó para traer al regalo más grande que la humanidad pudo recibir. Por una mujer fue. Y si eso no es más, hermanos, aquellos que dieron testimonio de que el Cristo había resucitado de los muertos, no fue dado por un hombre, sino Cristo vino y primero se presentó ¿a quién? A unas mujeres fieles. Y dieron testimonio primero, antes de los discípulos. La fidelidad. Porque ellas entendieron algo, un amor. Y Pablo predicó el Evangelio y trajo ese amor y les dijo a la iglesia de Corintios, la vida que nunca pudieron vivir la trajo Dios en Cristo Jesús. La justicia de nosotros nunca llegaría, pero la justicia de Cristo sí. Aquí está, hermanos, Él fue perfecto y sin mancha y sin pecado, caminando este mundo donde nosotros tenemos un problema grave, que todavía tenemos esta carne. Pero anhelamos su venida, anhelamos que Él venga, como Él fue y se fue y ascendió y dijo, vendré así como me ven, me voy a preparar un lugar para ustedes. Todavía tenemos ese espíritu de anheleno que Él vendrá para atrás y traerá justicia a este mundo. El Evangelio de Cristo Jesús, la esperanza de las cosas pasadas, las cosas presentes y la esperanza de lo que viene en Él. Pablo les predicó que Cristo, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros, aunque nunca pecó, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esta gente entendió en la vil condición y amaron a Cristo como unos bebitos, hermanos, dependiendo de una madre, un bebito que está sin poder hacer nada por él mismo. Un bebito que si lo dejas llorando allí sin comer, no se muere, hermanos. Frágil. Y estos hermanos, como espero que sea tu testimonio, hermanos. Mi testimonio no es de lo que me sacó, que era esto, andaba allá. Mi testimonio es que era un vil pecador, yendo hacia el infierno, separado de Dios, sin esperanza, y Cristo vino y me salvó. No se trata de que yo era esto y que yo era esto más antes, y que ese no es un testimonio. Esa es una victoria que Dios te ha dado en tu cristiandad, lo que Dios te ha quitado, beneficios. Testimonios que escucho en veces, no, pues yo era esto y luego Dios y luego fui a la iglesia. Fui un vil pecador y me salvó. Aunque yo pequé,
Yo era pecador, Cristo murió por mí. Sí, hermanos, contamos las historias de las victorias que nos ha dado Cristo Jesús, aleluya. Hay tiempo para eso, hermanos, pero cuando viene alguien y me dice qué fue lo que te salvó sin saber mucho, todo lo que tengo que decir, fui un vil pecador. Necesitaba de Cristo, de un Salvador. Y esta gente era gente que entendía eso. Tenían un amor. Su primer amor era Cristo. Era Cristo. Y aquí se forma una iglesia evangelizando del amor de Cristo, transformando la ciudad. Pero llegó un problema. Pablo, bajo su maestro, Pablo les enseñó, laboró, oró por ellos y se va, regresa. ¿Qué está pasando? ¿Quién es al quien sirven? Ya no sirven al amo del pecado, de la oscuridad, del diablo, ahora sirven a Cristo. ¿Por qué están así? ¿Qué está pasando? Apolos era su pastor. Imagínate, aquí Dios está hablándole a la iglesia, ¿por qué? Tienen la verdad, se les enseñó la verdad, el discipulado ahí estaba, tenían toda la verdad. Eso no era la culpa de Apolos, no era la culpa de Pablo, era que la iglesia, el cuerpo de Dios tenía un problema y no estaban creciendo. Eran enanitos en el Señor. Aquí le habla a la iglesia, hermanos, y esta mañana les habla a la congregación de Loma Alta, a los hermanos, que están actuando peor que el mundo. En nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, donde sea que estemos, estamos actuando como el mundo. Pero hubo una transacción, hermanos. En aquella transacción, cuando Dios puso todos tus pecados, todos tus delitos en Él, hubo una transacción. Y ahora, cuando estás en tu peor de peor, Pablo dice, ahorita como están ustedes aún así, les digo, hermanos. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque Dios no ve su vil pecado, ve la justicia de Cristo en ustedes. Por eso les digo, hermanos, porque están ustedes actuando horriblemente, pero Dios ve la justicia de Cristo en ustedes, están vestidos de la justicia de Cristo. Por eso les digo, hermanos, porque en la transacción esa Dios te dio una nueva vida, te dio un corazón nuevo, te dio santidad. Pero lo que no nos dio fue que no nos quitó esta humanidad y no nos quitó esta carne. Y no quitó la maldicia que ven en la humanidad y no quitó la maldicia que ven en esta carne. Entonces, toda la madurez la tienes, hermano. Toda la madurez la tienes. Eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual maduro. Pero el problema es que la vida práctica, tu posición es madurez y espiritual. Esa es tu posición ahorita. Ni hay ni uno aquí que no es maduro ni espiritual si es de Cristo. En su posición. Tu posición en Dios es la justicia de Cristo está sorpresa sobre ti. Pero tu vida práctica es la que anda por puertas. Todavía no ha alcanzado a tu posición. Y nunca la va a alcanzar hasta el día que venga Cristo, pero debe de comenzar a parecerte más en este mundo a tu posición en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Todos ustedes son maduros en Cristo, los que han clamado fe en Cristo, y son gente espiritual. Gloria a Dios. Es el regalo que Dios les ha dado y nadie se los va a quitar, ni una persona se los va a quitar.
Pero las malas noticias es de que quizás, si nos examinamos, como aquí nos llama el Señor, la vida práctica no está, no está allí en donde está nuestra posición. Amén. Estas son las doctrinas que se predican. Estas son las cosas que tenemos que enseñar. Hermanos, no soy predicador nomás, Señor, no nomás estoy dándole la predicación y hermanos, tengo que ser maestro. Tengo que prepararles y darles de comer. Y ahora aquí vemos que su posición que es, por eso le dice hermano en Cristo. Y te voy a decir una cosa, si eres de Cristo verdaderamente, porque después Pablo va a separar a los que parecen cristianos pero son cristianos. Y él va a enseñarnos quién son esa gente, ¿ok? Pero ahorita te digo, si tú tienes a Cristo verdaderamente y estás en este estado de inmadurez y estás en este estado de rebeldía que no te sometes a la autoridad del Rey Cristo, vas a llegar y vas a perseverar, porque ese es el Dios fiel. Pero vas a ser miserable, te va a ser difícil y te va a ir muy mal hasta el fin, pero llegarás ahí desnudo, oliendo a puro humo del infierno, pero Dios es fiel. Nada te va a quitar de la mano de Dios, ni tu rebeldía, ni tu rebeldía. Pero Dios va a hacer cosas en tu vida si no las está haciendo ahorita. Y vas a tener una vida muy difícil, muy difícil. Vas a pagar por las consecuencias, pero no vas a pagar por el pecado que te separó de Dios, porque Cristo ya lo pagó por ti. David pagó por las consecuencias y fue perdonado, pero sufrió su hijo y sufrió su pueblo. Así tú. ¿Quieres seguir en esta desobediencia, en esta inmadurez? Felicidades, llegarás hasta el fin, porque ese es el fiel Dios que tenemos. No importa qué tan rebelde te pongas. Las malas noticias es que te vas a llevar a muchas cosas de encuentro y va a ser difícil. Y Pablo nos anima, gózalo, crece, deja ser usado por Él, siervo de Él, sométete a mí, autoridad, crece, madura. Amén. Si se acuerdan, esa introducción tuvo un poquito larga, como siempre digo lo mismo cada uno, ¿verdad? Pero es importante que puedan entender el texto, hermanos. Es importante ser fiel a la palabra de Dios, hermanos. Cuando habla aquí de la leche, hermanos, un punto más antes. Cuando habla de la leche, mucha gente, hay debates aquí que si son cristianos verdaderos, que si no. Eso que dice la Biblia es claro. Gálatas, Colosenses me dice que Dios nos ha dado Efesios 1, Dios nos ha dado todas las riquezas espirituales. O aquí claramente para mí, en mi estudio, estos son cristianos. No el mejor ejemplo de la cristianidad. Otra gente dice que no son, otra gente dice esto y lo otro. Hermanos, la evidencia está ahí. Y la leche, mucha gente dice, pues es que ya debes de tener una cinta negra en teología y todas estas cosas, pero hermanos, leche para unos, el platillo para unos es leche, para otros es carne. Y lo que está hablando Pablo de la leche, y si ustedes todavía quieren leche, todavía están en el Evangelio. Y no es que el Evangelio sea leche. Si tú le preguntas a una persona que apenas acaba de estar en Cristo o está inmadura, ya tiene años en Cristo y está inmadura, y le preguntas qué es el Evangelio, te van a decir algo así como, pues no sé, pero el Evangelio para mí es de que Cristo me ama, Cristo me salva, y porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y ya. Es la lechita, esa es leche.
Pero si me preguntas a mí, o quizás al hermano Reyes, o a Cornelio, o a John MacArthur, o a otra gente, esa misma pregunta va a ser contestada diferente, dependiendo de nuestra madurez. Porque para mí lo que es leche para ti del Evangelio es carne. Para mí el Evangelio, me voy a ir hasta antes de la fundación del mundo, me voy a ir al jardín, me voy a ir a los profetas, me voy a ir al Nuevo Testamento, me voy a ir para decirte que es el Evangelio. ¿Sí me va a entender? No es de que hay algo nuevo y una teología nueva. Pablo está diciendo, todavía están con la lechita del Evangelio, cuando el Evangelio es súper maduro, que yo he considerado todo basura para conocer la cruz y el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio y la cruz es tan profunda que nunca podremos comprenderla en este lado de la tierra. Cada uno de nosotros en nuestra madurez se va más profundo, pero es el mismo Evangelio. Y ellos lo estaban agarrando como lechita. Eso es lo que quiere decir. No que saquen la cinta negra en teología, es de que entres a una más profunda relación con Dios, sometiéndonos a Él, y Él nos va a dar más y más entendimiento de lo que es la cruz y nuestra posición, porque al fin de cabo la gratitud, sabiendo más, entre más vivimos, más vemos a Dios, más gratitud debemos de tener, porque más entendemos nuestra condición y entendemos quién es Él. Santo, santo, santo. Y eso nos debe de hacer crecer más en el conocimiento de Él. Esa es la leche que se habla aquí. Esa es la diferencia. No es algo de otro mundo, no es cualquier cosa. Igual la Trinidad. Podemos hablar de la Trinidad, tú me puedes decir, pues la Trinidad es Dios en tres o tres personas en Dios. Si me dices a mí la Trinidad o alguien más, me dices a mí como donde estaba ahorita, el Evangelio para mí te puedo dar esta explicación, y luego veo a estos hombres que en griego, latino y todo, y digo, ¡ay! O sea, es otro mundo. ¿Ves? Yo me sentí como un bebé allí. Mi griego y mi hebreo es palabrita chiquita para expandar, pero no con un doctorado como ellos, que, ay, ¿de dónde sacan? Pero para otra gente, nomás pronunciando una palabra griega, ya me hice doctor enfrente de ellos, ¿verdad? Pero esa es lo que está hablando, la profundidad en la que conocemos, la madurez en la que Dios nos da en esta vida. No debemos de quedarnos en la lechita, no más. Vemos que el texto aquí dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños de Cristo. Porque aún sois, porque os di de beber leche y no vinada, viana, carne, no viana, porque aún no erais capaz ni seis capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contencias y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como el hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de cuales habéis creído, y os según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni él que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y él que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois que la labranza de Dios, edificio de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, esta mañana, esta tarde, Señor, a poder discernir y
danos iluminación, Señor, danos entendimiento, danos revelación, Señor, y unos corazones humildes para que tu palabra, Señor, la podamos escuchar esta mañana, esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. So, get some water. So, si te acuerdas, Pablo estaba confrontando un problema que había división, lo vemos para atrás en el capítulo 1, versículos 10 al 17, había división en la congregación, había una cultura una cultura de identidad, ¿verdad? Favorecían a líderes. No es el único pecado, se manifiesta en diferentes maneras y Pablo va a hablar de muchos más pecados. También nos aplica a nosotros porque podemos caer en muchas diferentes cosas que van a ver. Pablo, unos están con Pablo, otros están con Apolos, otros con Pedro, otros con Cristo. Y vemos ahí que había un orgullo que estaba pasando y la causa de todo esto se estaban dividiendo. Y la última parte del capítulo 1 y el versículo 2 específicamente habla del orgullo que está ahí causando esta división en los miembros y en el ministerio de la iglesia. Pablo lo que hace, la solución es, los pone en su lugar, les dicen, ustedes acuérdense lo que eran debiluchos, no traían nada, acuérdense que fueron rescatados. Pablo les dice, aún yo vine contigo, vi cómo vine contigo, les llegué con temor, con miedo, aflijado, golpeado, enfermo, y ahí cuando yo fui débil, Dios fue fuerte. Eso es el punto que hizo él, dijo, acuérdate que aquello que es locura, Dios lo usa para hacer, ¿qué? Para humillar y traer a los pies al sabio. Para exponer al sabio, para humillar al sabio. Y dice, y ahí nos está diciendo Pablo lo que después también dice, yo tengo que hacerme que débil, nada, para que Dios sea que todo y fuerte. Tengo que morir para que Él viva. Y les dice, ustedes están actuando como sabios, están actuando como el hombre. No se exalten, no se acuerden de dónde vienen ustedes, no vienen de nada. Y ahora andan ahí que, yo amo a este pastor, yo estoy detrás de y el otro, y en su mente, porque ellos venían de ese tipo de cultura donde la filosofía y la inteligencia y todo eso, ellos se exaltaban de eso, comenzó a entrar a la iglesia, ellos comenzaron a tener mucha información, pero no tenían transformación. Y se comenzaron a jactar y a causar. Eso Pablo viene y les dice, ustedes son nadie. Acuérdate que Dios usa a la locura, aquel que es insensato, lo usa para humillar al sabio. Y él ahí agarra gloria. Es todo para la gloria de Dios. El domingo pasado vimos ese mensaje de la locura. Ese mensaje vimos ya la otra parte. Primero vimos la filosofía del mundo y luego vimos la del hombre, que nosotros no somos nada. Y ahora vemos también que el mensaje que traemos es también insensata y locura para el mundo. Pero para aquellos que se están salvando es el poder de Dios. Y vimos eso, ¿verdad? Y vimos ahí que el mensaje es la palabra de Dios, que Dios dio revelación. Dios pudo darnos revelación, nos pudo dar iluminación para que podamos ver la palabra de Dios. Les dio a estos hombres revelación para que nosotros pudiéramos tener su palabra, y ahora tenemos la mente de Cristo. Y el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural esto lo va a leer como un libro, algo bonito. Quizás puede levantarse en las mañanas y ser buen hombre, pero si no tienes el Espíritu Santo, de nada te va a servir. Porque las cosas estas espirituales que están escondidas el hombre natural no las va a entender. Puedes agarrar tus salmitos y todo y te levantas y lo lees bien bonito, y quizás si un hombre comienza a ser bueno con la gente, dar a los pobres, hacer todo lo que dice, pero otra vez sin el Espíritu Santo no hay nada. Aquí vamos a tener metafóricas. Hermana Reyes, metafóricas. ¿Es correcto? Tenemos unas 3 metafóricas.
No, hombre, brother. Me dices allá tú que está bien y luego volteo. No, me cae pésamo y pésame. Estaba aprendiendo eso ayer y yo andaba diciendo a la gente, ¿es pésamo? No, eso no es pésamo. Pésame, quieres decir pésame, le vas a dar el pésame. Yo estaba diciendo, ¿cómo se dice, brother? Metáforas, Cornelio, se dicen metáforas, pastor. ¿Eh? Las metáforas. Tres metáforas. La leche y el bebé, ¿verdad? Y luego vemos después lo que nos va a dar Pablo aquí, va a llegar a nuestra atención a las, ¿cómo se dice? Agricultura, ¿verdad? Agricultura, ¿verdad? Que plantas, tú das agua. Y luego el edificio, va a hablar del edificio, nos va a usar en esas maneras para que podamos entender. Entonces, vamos a ver nomás las primeras dos porque no vamos a tener tiempo y lo voy a quebrar para el siguiente mensaje. Pero aquí tenemos que poner mucha atención a estas metáforas. A estas metáforas, me gustaría que pusieran la palabra allá a estas metáforas. Y vamos a estar viendo esa en el versículo 1 al 9. La primera la hallamos en el versículo 4. Vemos la leche, ¿verdad? Entonces del 5 al 9 vamos a ver que cambia y habla de la agricultura. Y vemos que somos siervos, aquellos que estamos, los que damos la semilla, los que plantamos y los que damos de el agua, ¿verdad? Que se pone. Entonces vamos a discutir esto. Al final, la última va a ser el edificio, el templo de Dios, el espíritu que mora dentro del templo de Dios, y eso nos vamos a meter en ese texto. Pero vamos aquí esta mañana, lo que está haciendo Pablo está siendo como un doctor. Quizás Lucas era un doctor, y Lucas, acuérdense en que escribió Hechos, y él fue el que también escribió por Pablo, porque Pablo comienza a perder su vista y no está saludable. También vemos que muchas veces también Lucas escribió por él, y Lucas era un doctor, ¿verdad? Y quizás aquí en este momento vemos que Pablo está haciendo como un doctor, está examinando la iglesia, está checando el síntoma que traen, dice, mira este síntoma, este es el problema. Basado en los síntomas que están pasando, aquí voy a ver y les voy a declarar qué es el problema. Él está ahí examinando la condición espiritual, los está metiendo por la máquina esa que te checa todo el cuerpo, la mente y todo, y está checando los rayos X y está checando la sangre y está checando todo, y al final tiene él exactamente, porque él era el doctor ahí, o el enfermero, y el doctor era Dios, Cristo, y él era el que andaba allí ayudando a esta gente, él las conocía bien. Apolos llegó después, hasta Pedro también ayudó y estuvo ahí, plantó también Pedro, ¿verdad? Pero Apolos estaba ahí, pero antes el que comenzó ahí, que Dios lo usó, fue Pablo, y él conocía a la gente muy bien, y incluso él se ofendió, dijo, es como aquí estoy yo de pastor y de repente oigo un congregante en otra parte en una conversación decir algo muy superficial acá, carismático, y oye, pues eso no es lo que enseñamos en Loma Alta. Digo, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? Puede pasar eso en el pasado, ¿verdad? Bueno, Pablo se sentía como que, oye, pues 1 año y medio ahí les estaba dando imagínate lo que Pablo les dio, y están bien fuertes y bien amando al Señor, y tenían su primer amor, y luego regresa y se quedaron enanitos. Él los conocía bien, él les iba a dar el plan, les va a dar las pastillas, les va a dar la solución, les va a dar la medicina que necesita, ¿verdad? Y entiende ahí el versículo 1 y el 2, vemos que estaban espiritualmente inmaduros, necesitaban la comida simple de la enseñanza. Dice que no les podía dar las cosas más profundas, porque ahí estaban ellos básicamente, estaban sin progreso, aunque el progreso, dice Pablo, pues el progreso marca al cristiano. ¿Me entiendes? El cristiano debe estar siempre más y más en la imagen de Cristo, ser transformados, debemos de crecer, estamos hechos para crecer. Y aquí Pablo dice, aquí está pasando algo mal, no está funcionando el cuerpo como debe de ser. Le pone ahí y comienza a ver, algo está mal aquí.
algo tropezó su crecimiento. ¿Cómo se dice eso? Le estorbó. Stunned. Algo estorbó tu crecimiento. Cuando estabas chiquito, ¿qué te decían los papás? Si fumas cigarros te vas a quedar chaparro. Para asustarlos, ¿verdad? Para que no fumaran. Pues si es así, hay unos cuantos que fumaron muchos cigarros, no se crean. Pero, ¿verdad? O sea, algo te dicen, si haces pesas cuando estás muy joven, que no vas a crecer bien y todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos, porque sabemos que hay cosas que según comidas que te prohíben de que crezcas, tu potencial, te impiden tu potencial. Y lo que pasa es de que ellos tenían ese potencial y Pablo lo sabía y algo estaba pasando. Dicen, son hermanos en Cristo, son hermanos, son mi familia. No se estaba desarrollando la madurez como debía de ser y ese causaba un problema serio porque no nomás eso afectaba a la iglesia no estaba haciendo el uno al otro, el ministerio el uno al otro, la iglesia no estaba haciendo el ministerio de evangelizar afuera, estaba afectando a las familias, a los hijos, a todos porque no había unión, o sea, podemos estar todos aquí, pero si no estamos unidos, si tú te vas a la casa y oras, ¿qué crees que va a pasar? Tu oración va a ser impedida. No te creas que no. Piensas que estás bien y ay no, y creces, pero traes algo en contra de tus hermanos, traes algo en contra del pastor, traes algo en contra de tu vecino, traes algo, y estás ore y ore por tu hijo, estás ore y ore por tu hija, estás ore y ore por tu esposo, tu esposa, va a ser impedido. La palabra de Dios dice eso. Por eso dice que cuando vienes deja tu alabanza o lo que vayas a dejar aquí y vayas y hagas las cosas bien. Es una doctrina, hermanos. Y por eso Pablo dice, están impidiendo que prospere. En lugar de estar orando unidos con sus hijos, con sus familias, primeramente es lo que queremos todos, ¿verdad? Orar por el uno al otro. Y afuera en la comunidad no hay crecimiento, no hay números, se quedó ahí, la iglesia creció y paró. Y no es la culpa del pastor y no es la culpa de la enseñanza porque ese es el punto. Por eso habla a la iglesia. Esta es la carta más larga que habla específicamente a la iglesia. No había excusa de que no se estaba dando la verdad. No había excusa de que no sabían. Es chistoso, hermanos, que ellos se jactaban como inteligentes y estaban siendo como bebitos. Defendían su orgullo, jactándose. Y Pablo quiere que despierten, que se pongan alerta, hay peligro en tu espiritualidad, en tu condición. Les dice, ¿verdad? No te puedo hablar como gente espiritual. No te puedo hablar así. ¿Por qué está diciendo eso? Porque cuando primero vine aquí a enseñarles, ya regresé, no hay progreso. Tengo que hablarles como bebitos y maduros. Estábamos en el avión y son 4 horas, 3 horas y media, depende del piloto. Dice, primero van a ser, vamos a llegar en 4 horas y de repente llegaremos en 2 horas y media. Y yo, le pisó, porque es una diferencia grave. Y en veces andan corriendo tarde o sea, un avión de esos puede llegar mucho más temprano, ¿verdad? Y pues estás en el aeropuerto, tienes que pasar por cosas, te sientes como una vaca pasando allí. A lo mejor me pusieron la vacuna y ni cuenta me di. Me quitaron los zapatos, el cinto, me metieron una cosa, sentí un piquete, no sé ni qué me hicieron. Sin zapatos, ahí en una esquina con el cinto, el pobre Cornelio poniéndose su bota ahí, balanceándose. Nos revolcaron. Y luego a correr, a ir a buscar la otra entrada y todo eso. O sea, ahora imagínate, yo lo digo, porque eso a mí se me quitan las ganas de viajar cuando tienes 7 en la familia y los bebitos y todo eso, te quitan las ganas de todo eso. Y llegando en el avión, nos sentamos y estaba un niño allá, llore y llore, como que lo pellizcaron, le pegaron, no sé, llore y llore. Y aquí estaba otro de 2 años, no sé, 3 años, no estoy seguro, pero pues una familia, no quiero ser estereotípico, ¿verdad? Pero son orientales. Americanos hablaban inglés y todo, pero pues bien preparados. Nosotros los mexicanos vamos ahí con una bolsa de Target ahí con la comida. Estos mochilas, o sea,
Nosotros pacamos con bolsas de plástico y órale, vente, vámonos, ¿verdad? Y en la bolsa metemos chiles y cosas y no nos importa. Agarramos al niñito, órale, métete tú también esto y vente, vámonos a todos. Y esta gente organizadísima, sus colores, enseñándole matemática de preálgebra, y tiene 3 años y sabe más que yo de la matemática. Lo estaba enseñando quién sabe qué estudios, estaba leyendo en griego, no sé. Pero bien comportado, y los dos papás así con el niño, la atención, y bien unidos, y ahí en esa cultura de ellos, porque nomás pueden tener un niño, o sea, en China y todo eso, o sea, pues le dije, trata 5, a ver cómo te va. Bueno, déjate presto los míos, déjate presto uno de los míos nada más. Y los veo, y veo a este niño tan maduro por su edad, y es asombroso, hermanos. Tanto que cuando estábamos pasando tenía una señora atrás que gestos y todo, porque me paré, pues les toca a ellos. Y acaba de venir una conferencia pastoral, debo de ser cristiano. La va a tener que dejar pasar eventualmente, pero que sufra un poquito más. Porque ella iba a perder un avión, estaba atrás de mí y estaba haciendo gestos porque pues ellos siguen, ¿me entiendes? Los demás siguen. Y pues ella tenía su emergencia, pues todos tenemos que agarrar otro vuelo, ¿verdad? Pero adentro de mí, Señor, estaba como Pablo, le iba a sacar el espíritu así del diablo que traía la señora. No tenía piedad del niño, o sea, le dije, y enfrente de ella me vio, estaba parada, Cornelio todavía estaba sentado, todos estaban esperando su turno, y como estoy grandote, lo que noté hasta en la conferencia, que la gente se ponía atrás de mí para pasar por la línea. Venía yo por la conferencia, 3,000 gentes agarrando de comer, y luego de repente pura gente detrás de mí así, y se reían, es que pues tú sí pasas, a nosotros no nos hacen caso. Yo estaba riendo porque parecía tren yo. Igualmente allí, pues me paro y ahí se acabó, ahí se quedó. Y luego como comí mucho allá, más, solo le digo, pásenle su hijo muy bien comportado, asombrado, le dije, se merece, ya tuvo aquí 3, 4 horas, que pásenle, no, muy buena familia y todo. Y luego la otra señora, okay. ¿Tiene otro avión? Sí, por favor, sí, pásale. Pasó y se le atoró la línea ya a la señora un buen rato. Todavía estábamos iguales, no había otra salida, ¿verdad? Pero cuando ves un niño así maduro, es asombroso. Pero cuando ves a una persona ya grande de edad actuándose como un bebito, Pablo no está diciendo, ay, qué bonito, mira, no, ay, pobrecito, es bebito en Cristo. No, está diciendo, es un inepto, estúpido. Ese era el comentario que agarré en inglés, ¿ok? Pero eso es lo que es. Porque estás tan grandote ya, tan maduro, es una persona grande, y estás actuándote como un bebito que no se puede cambiar la mantilla, necesita tetera, eres un inepto. Te da, cuando ves gente así, hermanos, ya grandototes y no pueden ni hacerse de comer, no pueden ni, dependen todavía, cuando ves eso, te da tristeza. Cuando ves un hombre grande allí, como dice mi hermano Mike, diácono, haciendo panchos, porque la esposa o el hijo o esto y lo otro, ahí están haciendo panchos amargados porque no les fue, o cuando la esposa ahí está haciendo traumas y escenas ya grandototes. Qué triste, hermanos. Qué triste que te ven los niños, que te ve la gente, que te ve esto. Y Pablo estaba diciendo, qué triste que ustedes todavía están ahí con la leche y alrededor de ustedes hay oscuridad, hay problemas. O sea, qué triste. Qué triste que tú te levantas diciendo, así es como la gente debe de, como Dios de mi mundo, la gente me debe de tratar así y debe responder así. Y si no lo hacen, me voy a enojar. No me muevo. Grandototes ya. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es algo bonito de leer, pues es un cristiano bebito todavía. No. Ya tienes tiempo.
tienes tiempo. Ya tienes tiempo en el Evangelio, ya tienes tiempo en la iglesia. Qué triste. Y lo malo es de que las consecuencias del pecado, como David tuvo consecuencias de su pecado, Dios lo perdonó, pero su hijo murió. Su reino sufrió, la gente sufrió, su pueblo sufrió por el pecado de él. Y Pablo está diciendo, estás sufriendo alrededor tu familia, estás sufriendo tus hermanos en Cristo y la gente allá donde Dios nos ha hecho a ir a hacer el evangelio del ejemplo, están sufriendo, tus oraciones no salen de este techo. Bien bonitas y bien pasiones y con todo el lloro y toda la llanto, puedes hacer todo lo que tú quieras y de verdad, ¡ay, Señor, llorar y rogar! Pero no van a pasar de aquí. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. No importa que te salga, híjole, hombre, oré bien padre, hombre, mi corazón, y ahí lo di todo, ya no puedo más, y todo lo que lo dejé. Bueno, lo dejaste ahí porque para arriba no se fue. Porque no matas tu orgullo. Y en tu corazón, donde está el trono de Dios, el trono de Cristo Jesús, tu amo, el Rey de Reyes, tienes al ídolo de tu orgullo. No te quieres someter en las cosas de Dios porque platicábamos yo y el pastor, todavía no voy a ponerlo, tengo muchas cosas que poner en el sermón, pero ahora no, hermano Cornelio, unas cosas que pasaron allá que nomás vio la cabeza así Cornelio y dijo, ¿vas a usar esto para el sermón? Dije, sí, Cornelio, tengo que, pastor. Platicábamos y dije, mira, lo que pasa en nuestras vidas, examinándonos nosotros, ¿verdad? Examinándome yo estoy viendo este texto, estoy preparándome, ya tenía mis notas desde el lunes, pero siguen cambiando. y no que cambia, la estructura está, hermanos, nomás más profundo lo que Dios me está enseñando, ¿verdad? Y le preguntaba yo, le dije, aquí lo que escuchamos, ¿verdad? Vimos aquí estos hermanos que me decía uno, tu iglesia, ¿no? Que tenemos una iglesia de 1000, ¿y cómo pasó? Dijo, no, pues un hermano y unas familias se fueron a este lugar de Nebraska o no sé dónde era y había una necesidad grande y pues Dios me llamó, fui para allá y pues otras familias vendieron su casa, empacaron sus cosas y se fueron para allá y ahora están allí. Y le digo, ves, buenos trabajos, buenas casas, las vendieron y se fueron y estoy seguro que compraron su casa y agarraron otro trabajo. Pero su trabajo y su casa ha sido un instrumento de Dios y no un ídolo. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque aquí está mi familia, pero es la voluntad de Dios. O sea, no nos preguntamos en ciertas áreas de la historia de ustedes, cuando me dijo que la hermana andaba de rebelde, que andaba bien rock and roll, andaba bien rock and rollera, me la imagino con una chaqueta de baqueta y un palillo de baqueta y un palillo así diciéndole, no me voy. Tengo que ir acá, tengo que dejar esto, traigo niños, o sea, que en las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Hablaba porque Cornelio ahí me exhortó un poquito ahí, me sentí un poquito y no lo hizo por exhortarme, ¿verdad? Pero les platicaba, que este hombre ha sacrificado trabajos, él ahorita podía tener esto, aseguranzas, esto, y o sea, de ese tema le dije yo, ¿verdad? Es lo que trae eso. Él les dijo, hemos visto, ha visto yo, que él vive o trata de vivir la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, nos hacemos pobres para que sean ricos. No podemos tomar los trabajos que queremos, no podemos hacer lo que queremos, las aseguranzas que queremos. Me ven, pero no saben lo de atrás, lo que traigo. No saben las ofertas y las posiciones y todo que haga, pero Señor, es tu voluntad. Si es la voluntad de Dios, ahí nos vemos. Me voy a Hawái, tengo una iglesia, ahí nos vemos. Pero no ven el sacrificio que se tiene que hacer para que sean ricos en la palabra de Dios, para que sean ricos en las enseñanzas de Dios. Mis hijas no pueden vivir una vida normal,
pero alabamos al Señor y le damos gracias de ellos. Mi esposa no puede tener la vida, pero para que ustedes se hagan ricos, ¿verdad? Ahora imagínate aquellos que dan su vida, que dan, no soy nadie, no soy nadie. Y en veces caigo en, 99% de todo, Señor, oro, pero ese 1% lo tengo escondido. ¿Qué es la diferencia de una persona que la mitad y la mitad? Igual, Dios quiere todo. Y en veces yo puedo caer, empezar, pues yo, 99%, Señor, todo está en tu voluntad, nomás hay cositas ahí que esto no. Oramos, Señor, el ministerio, voy a orar que pues este ministerio de la comida o de los niños o de donde sea que vas a hacer, voy a orar por eso, pero no oramos en las vacaciones que nos vamos a tomar si es la voluntad de Dios. No oramos si vamos a hacer esto, o sea, Señor, es tu voluntad, no. Comprar esto, hacer esto, no oramos. No pedimos la voluntad de Dios, no le damos a Dios, le rendimos todas áreas de nuestras vidas. Simples, cosas simples que nos levantamos de hacer. Señor, ¿es tu voluntad ver este programa que estoy viendo ahorita? ¿Es tu voluntad esta amistad, Señor? ¿Es propio esta? ¿Es tu voluntad? No oramos y no dejamos que Dios sea amo de todas áreas de nuestras vidas. Después entran orgullo, celos, contencias. Veremos al pastor, si tuviéramos este programa, si tuviéramos esto, si el pastor me pusiera más atención, si agarraría a mis hijos y lo pusieran aquí, falla a mis hijos porque tú eres, y no lo estás haciendo, hermanos, no busquen a mí lo que nomás Dios les puede dar. Yo no puedo dar crecimiento, hermanos. Yo puedo dar la palabra de Dios, yo no puedo darte lo que tú necesitas, nomás Dios. Yo soy un instrumento. Pablo dice aquí, mira lo que dice, la clave, estudiando bien la palabra de Dios, viendo esto, Señor, ¿por qué? Veo esto y comienzo a agarrar el diccionario y comienzo con el diccionario y dice aquí, ¿quién son? Aquí vamos a ver, dice así. Porque diciendo el uno crecimiento soy Pablo, de otro soy Apolos, sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Sea la palabra que usa. No, ¿quién es? O sea, ¿qué es? ¿Qué cosa es? No como humanos, no dice, aquí cuando dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es él? Una cosa. No está diciendo qué persona es Pablo, quién son Pablo, no dice qué es Pablo, o sea, qué cosa es Pablo, qué cosa es Apolos. Se baja del reino, del trono de donde lo tiene la gente, de la pedestal, se bajan de la pedestal y dice Pablo, somos una cosa, un instrumento. Esa palabra es bien importante porque lo que está haciendo Pablo lo está usando como una cosa, no como una persona. La gramática y todo eso tan importante para ver y descubrir cositas que te pones a ver. Ay, Señor, qué bueno. Me siento como un bebé. Digo, ¿cuántas veces no he leído esto, predicado esto? Y ahora mira, ¿qué descubrí? Porque en la lechita y luego me hice un licuado y luego me hice... Pero Dios quiere que agarre carne, que no sea el mismo pastor del otro domingo y del año pasado y de primero, que sea una persona más madura en la palabra de Dios. Es tan profunda, hermanos, que no vamos a sentir nada. Se ha dicho que la palabra de Dios es tan profunda que el teólogo más grande se ahoga, pero al mismo tiempo un bebé, un niño puede agarrar del agua y refrescarse sin ahogarse en ese mismo agua. El teológico se ahoga, pero ese mismo agua es bajita para que el niño pueda venir a probar y a refrescarse sin ahogarse. Esa es la palabra de Dios. Se baja del pedestal, se baja, dice ya, hasta aquí llegué. ¿Quién somos nosotros?
nada. Somos un instrumento de Dios. Por eso es importante que aquí está hablándole a la iglesia, el debate ese de que, bueno, no, a los hermanos, a la iglesia, si el pastor es Apolos, ningún programa, ninguna cosa que yo te pueda dar, se está predicando la verdad de Dios, es lo único que te puedo decir aquí. Tengo fallas y tengo mucho que crecer en ciertas áreas, pero la palabra de Dios se está predicando aquí. El evangelio de Dios se está predicando. Si vamos a fallar en algo, hermanos, no en esto. En esto no. No hay excusas. La mamá de Agustín, el famoso San Agustín que vemos por 1000 años, ese hombre fue a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Whitefield, a Jonathan Edwards, tú nómbralo, Charles Spurgeon, fueron, ahorita hemos sido bendecidos por lo que Dios hizo en su vida. Pero una mujer, otra vez, quiero hacer ese estudio con las mujeres, estoy preparándome, voy a hacer un estudio con ustedes mujeres, y mi esposa va a estar ahí, pero especialmente para mujeres. Estoy estudiándolo, lo saqué de allá, no pude bajarlo, hermanos. Me di cuenta, hermanas, de tantas cosas en mi vida para poder entender, y con mi esposa me ha sentado y estamos ahí, yo pongo notas y ella, increíble. Y otra vez esta historia de Agustín, un hombre brillante en su mente, su padre, posición, y la madre lo amaba, y ella estaba en un lugar donde se golpeaba a la mujer y se abusaba, y nadie decía nada, no había protección. No puedes ir a la policía y decirle, mira, me está pegando. Al menos que la policía tendría piedad de la mujer y quisiera hacer algo, pero no era ley. Estamos hablando en los tiempos 300, 400. Este libro se va de los 300 hasta 1968, en las circunstancias que estaban estas mujeres de Dios. Fieles. Y lo que Dios hizo con estas mujeres bajo esas circunstancias. La circunstancia no se trata de que hoy hay injusticia, no. La circunstancia de esas mujeres, hay un Dios y lo temo y soy fiel al Dios. Esas eran esas mujeres de Dios. Fuertes. Estaban haciendo cosas inimaginables hoy en día también. Dios las usó. En sus inteligencias había mujeres de poesía, de escribir, teología, pastores que no tenían educación, fueron educadas por estas mujeres, bendecidas por estas mujeres. Imagínate, una de las primeras historias que comienza el libro es con la madre de Agustín. Y se golpeaban las mujeres, se abusaba la mujer, pero ella fue astuta. Y había unas mujeres que aunque les pegaban, les gustaba porque seguían hablándole para atrás al marido y le daban Y decía ella, yo decidí ser paciente y astuta con mi esposo para que no me pasara esa circunstancia. Y lo que hice es, me di a la vida de Cristo y a la oración. Vivió ella lo que dice Pedro, que con su vida y su silencio se ganó a su esposo. Y a los 40 años su esposo murió y se quedó viuda con su hijo. Pero antes sus padres los mandaron a los 17 años, él se quiso ir lejos, 170 millas de allí, pero ella no pudo ser paciente como el esposo. Con el esposo fue paciente, con él, con su hijo, hizo un show. No le tuvo la misma fe a Dios que le tuvo a su esposo, y ella se puso y no vas a ir. Agustín hubo un tiempo cuando se quiso ir todavía más a estudiar, hubo un tiempo que le dijo, espérame en la iglesia, ora allí, ahorita llego, y se fue en el barco y se fue para que su mamá no lo... Y a la madre después se figuró cómo llegar, porque a donde él iba y lo que él tenía era malo. Era un ambiente horrible, y Agustín se metió en una secta. Se metió en una secta, en una dirección
y una teología fea, y fue la mamá de Agustín tocándole al obispo, tocándole a él, por favor habla con mi hijo. A cualquier obispo, hombre de Dios que ella podía venir, le decía, ve, habla con mi hijo, y le dijeron no. Y Agustín después escribió y dijo, era muy buena decisión, porque en ese momento yo no iba a escuchar a nadie. Llegó un punto donde la mamá de Agustín se dio cuenta de algo. Todo lo que puedo hacer es, el que puede hacer el crecimiento es Dios. Y se devotó a una vida de oración y a estar detrás de tu hijo. Su hijo fue y se metió con una mujer, tuvieron un hijo fuera de matrimonio. Hizo unas cosas feas, horribles, en sus confesiones los puedes leer. Pero ella fiel, ahí estuvo enfrente de su cara, con la palabra, paciente, orando y de rodillas, orando por su hijo y de rodillas. Fue una influencia grande en la vida de Agustín. Y Agustín dice que mi mamá no era perfecta. Le gustaba un poquito de vinito. Y tenía sus defectitos. Y eso nos enseña aquí lo que está hablando Pablo. Aunque tenía sus defectitos, dijo, Dios la usó para regar mi vida y ser el hombre que Dios me ha dado a ser. Y esa mujer fue responsable como instrumento de Dios por San Agustín, que después hiciera grandes cosas. Hermanos, eso nos enseña aquí lo que está diciendo Pablo, que nosotros tenemos que ver y identificar qué es la causa, la división, el celo, hermanos, el orgullo. Perdemos nuestro temperamento porque las cosas no son como nosotros queremos, cómo deben responder la gente, cómo debe ser. El orgullo nos lleva a un punto, y aquí la pregunta dice, ya no eres de ti, fuiste comprado por un precio. Tu amo no es la carne y el diablo y el pecado, tu nuevo maestro, tu nuevo amo es Cristo Jesús. Él te ha amado y sangró por ti. Tomó tus pecados, y no nomás tu pecado, pero tomó tu culpa, cualquier cosa que te sientas esta mañana. Mira, actué horrible, qué vergüenza. Cristo te puede quitar no nomás el pecado, pero la culpa. Para que no sientas esa culpa, para que no te oprima lo que hiciste, si el diablo venga y te diga y te acuse, sino Cristo no nomás te quitó el pecado, pero te quita la culpa. Te reconcilió con Dios por la cruz y fuiste adoptado a la familia de Dios, a la casa de Dios de fe. Eres de Él y Él es tuyo. Y Pablo le está diciendo, tú continúas a ser autocéntrico, nomás estás en el yo-yo. Por eso no hay progreso. Por eso está impidiéndote la madurez. Para con ese espíritu. Para con ese espíritu. Hermanos, Pablo dice, todos nosotros lo que somos, el ministro es, la historia que dice aquí es, la iglesia ustedes, por eso le está hablando la iglesia otra vez más. Ustedes son el campo. Los ministros de Dios son aquellos que plantan y dan de regar. Y Dios es el que da el crecimiento. No busques crecimiento acá. Busca crecimiento allá. Él es el que te lo va a dar. El pastor se le da doble honra, se le respeta, se le ama, no porque es la persona, sino se le ama y se le respeta y se le da doble honra, como dice Pablo, que se debe de ser por lo que está hablando y lo que te está dando a ti. Vida en la palabra de Dios. No porque el hombre, se le da por lo que está diciendo, lo que está predicando, lo que está haciendo, hermanos. ¿Lo malta? ¿Esto penetra en ti? ¿Te sientes como que no has crecido? ¿Te impide? ¿Cuánto tienes de cristiano? Ningún pastor, ningún plan que hagamos en esta iglesia, ningún programa que hagamos. El negocio de Dios es dar el crecimiento, no es mío, ni del pastor, ni de los líderes. En lugar de ver a otros,
Lo que pasa, hermanos, es que me vas a amar a mí o me vas a odiar. Y a veces me vas a amar porque te está dando lo que quieres, y a veces me vas a odiar porque no mires a mí, mira a Dios. Él es el que te va a dar todo lo que necesitas. Yo nunca te voy a llenar. Y eso causa división. No crecemos numericalmente, no crecemos espiritualmente, nuestra familia no está viniendo a Cristo, nuestros hijos no están en el mundo. Todas estas cosas están pasando porque nosotros estamos como unos enanitos y nuestros hijos se los está llevando. Desde chiquitos el mundo, nosotros nos tomamos el tiempo para influenciar a nuestros niños, hermanos, y están creciendo y no les ponemos atención. Pero cuando no les ponemos atención, el mundo no para y el diablo no para de darles toda la atención a ellos. Nosotros podemos parar de darles la atención, pero el diablo y el mundo y la carne no para en ningún momento. Hay mucho en las balanzas de este problema. Por eso Pablo viene urgentemente y escribe estas cartas, porque dice, oye, ¿no sabes lo que estás haciendo, cristiano? Estás actuando como un humano. Hermanos, finalmente hay que tomarnos un paso para atrás y tenemos que mirar. Dios nos está llamando a arrepentirnos y someternos bajo la autoridad de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Tenemos que parar de comportarnos como ignorantes y niños bebitos. Yo pienso que esta mañana Dios y Pablo nos quiere que nosotros nos podamos ver en esto y nos examinemos, y nos está llamando a arrepentimiento, hermanos. Unos de nosotros quizás ya estamos maduros, pero ahí nos quedamos y pensamos que estamos bien, pero te voy a decir una cosa, no puedes quedarte ahí neutral. Te estás haciendo más como Cristo o menos como Cristo, y hay veces que pues ya sé estas cosas y ahí te quedas, pero no has crecido. Y poquito a poquito vas a ver que estás reversa y no estás yéndote para adelante. Para todos hay. Yo creo que esta mañana es lo que está diciendo Pablo aquí. Pon tu fe en Cristo, porque Él es el único que puede darnos estos. Dios nos puede dar todo y el crecimiento que queramos. Si somos cristianos, tenemos que recordarnos que estamos bajo un nuevo reino. ¿A quién sirves? Pablo te está diciendo, sirves a Cristo. Sirves a Cristo. El problema es la inmadurez, el orgullo en tu corazón que rechaza doblar la rodilla al Rey y Cristo. Tu orgullo es un ídolo sentado en el trono donde pertenece Cristo Jesús. Estamos nosotros confiando en nosotros mismos. Creemos que nosotros podemos criar a nuestros hijos solos. Creemos que podemos vivir la vida cristiana solos. Creemos que los matrimonios los podemos vivir solos. La vida cristiana sola. Creemos que podemos hacer todo solos. Solo yo. Dependemos en nosotros. Y Dios esta mañana quiere que tú dependas en Él. Que Dios dé el crecimiento y destruya el ídolo del orgullo de nuestro corazón y reine Cristo Jesús para alabarlo a Él, hermanos. Que regresemos para atrás a nuestro primer amor, aquel que nos salvó primeramente, que tomó nuestra carga. Pedir al Señor, yo te quiero a ti primero, Señor. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos someternos en unidad. Por eso Pablo dice, Apolos y yo somos uno. A nosotros no nos divides. Nosotros no tenemos el problema. Apolos y yo somos uno. Ustedes están divididos. Hermanos, ¿qué pasaría si le pediríamos a Dios esa unión, Señor, profunda, unidos, y comenzar a crecer y crecer? ¿Qué pasaría en nuestros hogares? ¿Qué pasaría en esta iglesia, en nuestras comunidades? Si nos rendiéramos y nos sometiéramos a Él completamente. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos
gracias por tu palabra. Y me pongo, ahorita me bajo de este púlpito y me pongo aquí en las bancas como miembro de esta iglesia yo. Y así como Daniel pidió por el pueblo que han pecado en contra de Dios, vengo yo y pido perdón, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo, Señor, perdónanos porque no te hemos dado la posición que tú te mereces, que eres digna. Señor, esta mañana te pido que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestros corazones y nos traiga esa esperanza que necesitamos. Que podamos venir a ti, aquel que nos puede dar todo lo necesario, Señor, para tener esa paz, ese gozo. Señor, sabemos esta mañana, Señor, hay una advertencia grande, Señor, porque también sabemos que somos tuyos y cuando pecamos, Cristo ve la justicia, Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Y si somos rebeldes, Señor, pero somos tuyos, tú eres fiel y nos vas a perseverar hasta el fin, pero hoy vamos a sufrir. Ayúdanos, Señor, a poder crecer y pedirte, Señor, que tomes tu lugar apropiado en nuestros corazones, Señor. Que podamos dejar el orgullo, la división, el celo. Y, Señor, que tú te sientes en el trono. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu fidelidad. Pedimos, Señor, que como la espada de dos filos, que penetres nuestros corazones y que expongas todo y que podamos a confesar el uno al otro nuestros pecados, Señor. Que podamos confesar nuestro pecado a ti, Señor, y que podamos comenzar nuevo hoy, esta mañana, Señor. Que hoy sea ese día, Señor, donde hay crecimiento porque viene de ti. Gracias, Señor, por la hermandad, Señor, que has puesto aquí en Loma Alta, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con tu palabra, aunque yo no, quizás, aunque yo he fallado, Señor, tú has sido fiel en traer la palabra, Señor, y la verdad. Gracias, Señor, por esta congregación, gracias por esta hermandad. Gracias porque sí veo que tú estás ahí en la vida de cada uno de nosotros, agarrándonos del chongo. No nos sueltas, Señor, no nos sueltas. Nada, Señor, podrá separarnos de tu amor y de tu mano. Tampoco nuestro orgullo horrible podrá contra tu mano, Señor. Lo pedimos en tu nombre para tu honra y gloria, en Cristo Jesús. Amén.